Moi boa tarde, moi bo día, moi boa noite. Fala Daniel González Palau desde Santiago de Compostela, capital de Galicia. Es para mí un honor participar en esta inauguración formal y la conferencia magistral de la 16ª edición del Simposio Electrónico Internacional de Política China. En esta edición participan un total de 50 investigadoras e investigadores que presentan diferentes ponencias de temáticas muy variadas, desde lo más general hasta las ponencias más específicas. Eh, 11 sesiones que tendremos entre hoy, 12 de marzo, y mañana, 13 de marzo, que reúnen a investigadores e investigadores de 14 países iberoamericanos, no solo de habla española, sino también de habla portuguesa. Eh, la verdad es que no sé si en el año 2010, cuando fue la primera edición del simposio, Julio Ríos imaginaba la capacidad que iba a tener el observatorio de prolongarse a lo largo del tiempo y de construir este debate iberoamericano que es capaz de generar el simposio. Eh, Recuerdo las primeras ediciones donde la conversación se mantenía por medio de textos y cadenas de correos electrónicos que eran realmente inagotables y que desde la pluralidad pues habrían muchos campos de conocimiento sobre China. La conversación en el 2026 pues es diferente al 2010 y, y la verdad es que hoy sí que China es el centro del mundo en todo el mundo. Eh, Solo quería dar tres notas de contexto, cuatro realmente. La primera es recordar que la 16ª edición del simposio está dedicada a Milton Reyes, sinólogo ecuatoriano, que es miembro de la Red Iberoamericana de Sinología y que siempre participó de una manera activa, constructiva. Tuve el gusto de conocerlo online, así que le mando un fuerte abrazo desde Galicia, pues a toda su familia, a sus amigos, a sus compañeros. Eh, en segundo lugar, quería decir que el simposio, ¿no?, y el trabajo del Observatorio de la Política China siempre se ha querido distinguir por aproximarse a China como objeto de estudio, como un objeto de estudio plural, diverso, complejo, y creo que el simposio y el programa, así como las sesiones que ya hemos tenido, pues responden a esos objetivos, ¿no? La verdad es escurridiza, es difícil de traducir y en el Observatorio de la Política China se intenta construir pues, un espacio donde esta búsqueda del conocimiento pues, sea real, pues más allá de la opinión pues, que cada uno podamos tener. Eh, en segundo lugar, este año, que el 4 y 5 de noviembre, Madrid, España, acoge la 36ª edición de la Cumbre Iberoamericana, pues sí que quiero resaltar que el Observatorio de la Política China, pues creo que es uno de los espacios reales de esa potencial Iberoamérica y de una potencial Iberoamérica deconstruida sobre visiones pues monolíticas y ya del pasado, ¿no? Creo que si Iberoamérica tiene un papel en este mundo de civilizaciones en lógica con el lenguaje chino, pues tiene que atender a su pluralidad, pues desde la historia de los pueblos que la conforman hasta la diversidad de sus lenguas. El español, pero también el portugués, así como las lenguas indígenas que atraviesan esta Iberoamérica. Eh, y por último, quiero
agradecer en primer lugar a Inés Arco por aceptar esta conferencia inaugural, todo un honor su participación y este reto de acercarse a la posición china, pues en un momento tan significativo con el Golfo Pérsico incendiado y atreviéndose a este análisis en directo, ¿no? De la situación de los mapas que configuran pues, este nuevo mundo, ¿no? Que es evidente que ya está naciendo. Y también quiero agradecerle, como siempre, ¿no? A todas las personas que hacen posible pues, el IGADI, porque es una labor titánica y si no fuese un esfuerzo colectivo y también muy plural, no seríamos capaces de sacar adelante pues, los muy diversos proyectos, publicaciones y actividades que desarrollamos. Y así que en este sentido, pues el papel de Raquel ha sido fundamental estos años. Creo que este año cumple 5 años como directora del Observatorio de la Política China y no puedo más que trasladarle un abrazo intercontinental y un agradecimiento oceánico desde Galicia por el buen hacer para que el Observatorio de la Política China pues, siga ocupando ese espacio en los estudios chinos y en Iberoamérica. Así que muchas gracias, Raquel, y es tu momento. Muchísimas gracias, Daniel, justo por esta introducción a esta sesión de inauguración y conferencia magistral. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo desde dónde se conecten a este 16º Simposio Electrónico Internacional, que como ya señaló Daniel, pues bueno, ha venido evolucionando, ha generado pues toda, incluso una escuela de reflexión con respecto a los estudios chinos dentro de la región iberoamericana. Y pues en ese mismo sentido, rescatar algunos aspectos importantes, como el también enviar mi más solidario abrazo y en este caso pésame a la familia de nuestro querido Milton Reyes Herrera, un sinólogo ecuatoriano que pues al igual que muchos de quienes han estado trabajando de manera reciente en el tema de los estudios chinos, pues ha sido o fue en este caso un pilar muy importante para toda esta red iberoamericana de sinología, más allá de su participación, pues sobre todo en este constante entusiasmo. Quiero rescatar justo las palabras de otro de nuestros asesores eméritos, que es este Francisco Aaron Abejas, y que decía que más allá del trabajo de Milton, tal cual como sinólogo, definitivamente aparecía muchísimo más el tema de la persona que era el buen amigo, el buen colega y que justo pues esto hace que pues esta noticia que pues nos tuvo de sorpresa la semana pasada, pues esperamos que este sea uno de los muchos homenajes póstumos al trabajo y sobre todo a este legado como excelente amigo por parte bueno, para Milton. Entonces, bueno, diciendo esto, pues definitivamente, pues creo que muchas de las personas que conformamos esta red iberoamericana de sinología, pues dedicaremos nuestro trabajo durante esta jornada a este querido amigo. Entonces, habiendo dicho esto, pues bueno, justo creo que el año del caballo que estamos iniciando y justo estas dos sesiones que creo que se insertan, como ya lo decía Daniel, en un momento de contexto internacional muy interesante, que no sabemos o no podemos atrevernos a decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en unas horas o el día de mañana, pero que definitivamente justo estos análisis o estos espacios de discusión nos permiten poder de alguna forma tener una perspectiva general de lo que acontece, pues bueno, serán definitivamente el enriquecimiento hacia toda esta discusión y que creo que aunado a lo que ya señalaba Daniel, un tema muy importante es que también el hacer visible
sin importar, en este caso, edades, cuestiones de sexo, género, origen, que tenemos una gran diversidad de especialistas que se están formando en los estudios chinos y que es justo lo que se ha tratado de hacer en este caso durante los últimos 5 años, ¿no? En este sentido, yo quiero agradecer en este contexto del 2026, que creo que vienen cambios muy interesantes tanto para el IGADI como para el observatorio. Definitivamente esta compañía y esta complicidad a través de Daniel que pues ha creído en este proyecto que se ha venido impulsando desde hace 5 años y que estoy segura que quienes vengan en generaciones futuras, en momentos futuros, a tomar las riendas tanto del tema del IGADI como del observatorio, pues serán quienes nos lleven, ¿no? A seguir divulgando y difundiendo los estudios chinos en Iberoamérica y en idiomas que no necesariamente son el inglés, ¿no? Entonces creo que esa es la gran contribución que hacemos todas las personas que estamos en este simposio. Y pues bueno, de alguna forma, pues justo en este mismo tenor y en esta lógica, para mí es un honor, y lo digo con letras mayúsculas, poder presentar a mi querida colega Inés Arco, que justo pues siempre no tengo, dijéramos aquí en México, empacho en decirlo. Para mí siempre es un placer escucharla y sobre todo seguir aprendiendo de ella, que de alguna forma pues siento esa cercanía porque a ella también le toca liderar el área de China y parte de los estudios asiáticos en el CIDOB y que sabemos que justo en estos momentos, en el contexto del 8M, no son situaciones tan sencillas y que justo la cuestión de el apoyo en redes entre nosotras pues nos ayuda bastante también a difundir que desde las mujeres estamos también haciendo ciencia, ¿no? Y sin más preámbulo, me permito presentar quién es Inés Arco Escriche, que es investigadora principal del CIDOB en la línea de Asia-Pacífico. También es profesora asociada en Relaciones Internacionales en la Facultad de Blaquerna y de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, donde enseña Relaciones Internacionales en Asia-Pacífico. Ella es graduada en Estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster de Relaciones Internacionales en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Antes de unirse a CIDOB, trabajó en diferentes proyectos del International Climate Development Institute en Taiwán sobre acción climática, innovación social y desarrollo sostenible. En CIDOB investiga las relaciones entre la política exterior y doméstica de China, el aumento de la presencia de China en el Mediterráneo, las implicaciones de China en el internacional y las dinámicas regionales en el Asia-Pacífico. También ha trabajado la emergencia de políticas exteriores feministas y las normas a favor de la igualdad de género en el sistema internacional, gracias a la primera edición de la Junior Visiting Fellowship del programa en Global y chino. Y pues bueno, esta tarde, mañana, nos complace con esta ponencia titulada China y los conflictos en Medio Oriente, de Gaza a Irán. Inés, el foro es totalmente tuyo. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias, Daniel, Raquel. La verdad que es todo un honor estar aquí. Si me permitís, antes de empezar, solamente quería mencionar que, de hecho, mi primera sí fue aquí en el 6, fue la primera vez que conocí a Ipsos en 2021 y, de hecho, presenté una ponencia sobre el papel de China como mediadora en el conflicto, lo que entonces se llamaba el Great Middle East, que de hecho es una construcción muy americana y hablaba de Afganistán y Sudán del Sur, así que la verdad que os agradezco muchísimo que ahora, 5 años después, me invitéis a compartir también mis pensamientos, ¿no? Con dos nuevos conflictos en esta región. Creo que en 2021 para todos nosotros será muy difícil prever lo que está pasando ahora. Así que, sin más dilación, estaré un poco con esta ponencia. Para también, como os decía, compartir por una parte un trabajo que he estado haciendo en Ecuador, sobre todo en el papel que ha tenido China en el conflicto palestino estos últimos años, y un poco las reacciones que nos ha tocado hacer también desde Barcelona, ¿no? A estos acontecimientos. Em, Como os decía, parte de este trabajo viene de un proyecto europeo que está financiado por la Unión Europea y que finaliza el año pasado. Así que en verdad es una versión, digamos, parcial de lo que en ese momento investigamos desde CIDOB.
Pero todo esto surgía de muchas de los titulares que nos encontramos en grandes medios de comunicación, ¿no? Sobre cuál era realmente la posición de China en un principio, ¿no? En esta guerra entre Israel y Hamás en 2023, esta voluntad a lo mejor de China de constituirse como un mediador en la región, ¿no? Tras los éxitos que hoy hablaremos, ¿no? De Irán y Arabia Saudí. Y ahora, ¿no? Pues más recientemente en esta perspectiva mucho más diferente en la que justamente, ¿no? Se habla de China como un actor ausente, separado, ¿no? De lo que serían sus aliados en el caso de Irán. Entonces, esta ponencia será realmente basada en estos dos casos de estudio, ¿no? En China, en Gaza y después China con Irán, y un poco las conclusiones sobre qué implicaciones tiene, ¿no? Para entender un poco la política de China en Oriente Medio ya y en esta evolución que estamos viendo. Quería empezar con una muy breve contextualización histórica en el caso de Palestina. Creo que esta es una cuestión que, de hecho, en Iberoamérica no sé, es muy desconocida o en muchos casos lo es. Y es que la relación entre China y Palestina y con Israel nace, de hecho, ya casi al inicio de su independencia, es decir, de la constitución de la República Popular de China, cuando en 1950 Israel reconoce a China como el gobierno legítimo digamos, del continente y de Pekín, pero no inicia un reconocimiento diplomático. Veríamos que en esos primeros años, entre 1950 y 1953, hay diferentes delegaciones israelíes y chinas que se van reuniendo con esta exploración, ¿no? De intentar encontrar un reconocimiento internacional en ese momento, ¿no? Donde Pekín estaba extremadamente aislado debido a su participación en la guerra de Corea. El cambio o el punto de inflexión sería sobre todo en la participación china en la conferencia de Bandung, cuando Zhou Enlai entraría en contacto con un representante palestino que formaba parte de la delegación siria, que era Ahmed al-Shukari, y que por primera vez escucharía pues, una visión antiimperialista y crítica de la existencia de Israel y después del impacto que, sobre todo la Nakba, había tenido para la población palestina ahora mismo pues, desplazada. Esta sensibilidad, de hecho, acabó de cierta forma influenciando, ¿no? Cuál sería la perspectiva de China del tercer mundo y de estos apoyos a movimientos de liberación nacional, pero de hecho no sería hasta mitades de los años 60 cuando veríamos los primeros contactos un poco más establecidos y formalizados entre diferentes actores de Palestina. En ese momento entendemos, ¿no? Que a Palestina, sobre todo lo que sería Cisjordania, estaba partida entre Jordania, que había ocupado esa parte, de Israel, y también la parte de Gaza, pues estaba entre Egipto e Israel. Teníamos la confrontación de pequeños movimientos de resistencia, ¿no? Y sobre todo de liberación nacional, con la Organización de la Liberación de Palestina y sobre todo con Fatah, que tenía como una predisposición más a la lucha armada y que de hecho encontraría con China unas grandes afinidades. Es justamente, ¿no? Como os decía, en 1965, que tras una visita de al-Shukairi, ese diplomático, ¿no? Palestino que había formado parte de la delegación siria, se reúne con Zhou Enlai en Pekín y de hecho se abre una oficina de la OLP en China, siendo lo que sería como una embajada de facto y que coordinaría mucho más las relaciones entre ambos lados, entre este movimiento en ese momento y el resto digamos, de general. El punto de inflexión sería sobre todo en 1967, que como bien sabéis coincide con parte del inicio de la Revolución Cultural, pero también con la Guerra de los 6 días entre Israel, ¿no? Y otros socios árabes. Y de hecho lo que vemos es que la cuestión palestina se utiliza como una forma de apoyo, ¿no? Y de legitimidad ideológica al maoísmo, puesto que muchas de las guerrillas lo que harían sería utilizar y dar visibilidad a la guerra de guerrillas, ¿no? Y a la guerra popular y a los escritos de Mao. No sé si os acordáis, la primera foto de mi presentación era un Feyaidin, que serían los luchadores árabes seculares, ¿no? Que daban apoyo a Palestina leyendo el Libro Rojo. Y esto, de hecho, a la vez, ¿no? Pues mostraba una cierta sensibilización de la población china hacia la causa palestina. De hecho, en plena revolución cultural veríamos incluso protestas en las calles de Pekín, ¿no? Pues que mostraban ese apoyo a la causa palestina durante la guerra. Y este elemento, ¿no? De también, por una parte, performatividad, de tratar de mostrar esa relación entre ambos pueblos, para Fatah, ¿no? Que era uno de los grupos armados, mientras que la OLP, digamos, tenía una versión más política,
llegaría a materializarse en unos 5 millones de dólares de apoyo, cuanto tanto a cuestiones logísticas como pequeñas armas. Es decir, vemos que en un momento en el que China está extremadamente tensionada a nivel interno, aún así había espacio para un apoyo a nivel internacional a un movimiento como el de Palestina. Esto llegaría incluso con la quote de Mao Zedong, que esto es un poco previo a 1967, pero que decía, ¿no?, que el imperialismo teme a China y a los árabes, Israel y Formosa son las bases del imperialismo en Asia. Vosotros sois la puerta delantera de este gran continente, nosotros la trasera. Crearon Israel para vosotros y Formosa para nosotros. Esta quote para mí me parece como es extremadamente interesante, ¿no?, cómo se vinculan mucho estas conexiones entre cuestiones domésticas chinas y también, ¿no?, la relación con Palestina. Obviamente, tras, digamos, la guerra de los 6 días, vemos que Fatah se convierte en uno de los grupos más importantes dentro de la resistencia palestina, junto con otras facciones, pero ahí también, ¿no?, nos encontraríamos en un cambio extremadamente importante a nivel internacional, ¿no?, iniciado con la normalización entre China y Estados Unidos, la recuperación de China del asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 71, y después, ¿no?, tras la muerte de Mao y la llegada de Deng Xiaoping al poder, con el abandono de una posición revolucionaria en su política exterior que años más tarde, en este caso en el 88, también llevaría eventualmente al abandono de la lucha armada entre Fatah y la OLP. De ahí nos encontramos en un momento en el que se inician una serie de conferencias internacionales, ¿no?, como para tratar de resolver pacíficamente la cuestión de Palestina. Y China, de hecho, no participará en un primer momento porque no reconoció a Israel. China reconocerá a Israel, de hecho, en base a su no participación en la conferencia de Madrid. Y, sobre todo, los acuerdos de Oslo, ¿no?, que digamos, de cierta manera, China estaba en la idea de los dos estados como la única solución posible, se convertiría en una de las primeras participaciones de China, aunque de forma muy, muy, muy indirecta, pero hasta ahora lo vemos como uno de sus grandes principios cuando se relaciona con la cuestión de Palestina. Aún así, ya en esa época se decía que antes de conseguir, ¿no?, una independencia para el país, había un gran camino. Aquí lo que Pekín ha puesto sobre la mesa desde los acuerdos de Oslo y desde que se empezó a introducir en este conflicto es la idea de la reconciliación palestina. Muchos de vosotros sabréis, en 2006 se celebran unas elecciones en Gaza, donde por primera vez Hamas, bueno, en Gaza y en Cisjordania, donde por primera vez Hamas, digamos, otro partido, ¿no?, que, por ejemplo, no había rechazado la lucha armada y que negaba la existencia de Israel, se hace con el control de la Franja de Gaza. Lo que vemos es que el resto del mundo, especialmente Occidente, lo que hacen es bloquear cualquier tipo de relación con Hamas, se empieza sobre todo lo que es el Cuarteto de Oriente Medio, donde Rusia también formaba parte. Y lo que vemos en cambio es que desde China se dice que, bueno, que el gobierno palestino ha sido elegido legalmente por su pueblo y debería ser respetado. De hecho, lo que vemos es que China hace una acomodación, es decir, hace un reconocimiento de unas elecciones democráticas, es decir, esas elecciones todos los supervisores dijeron que habían sido justas y libres, y en cambio no, pues se niega a hacer el boicot que vemos en otros países. La cuestión es muy fácil. China, y esto es una cuestión que sigue hasta nuestra fecha, ve a Hamas como un grupo de liberación nacional y no como un grupo terrorista, como por ejemplo la Unión Europea o Estados Unidos lo tienen como parte de estas listas. No obstante, cuando se inicia la guerra entre digamos, dos facciones palestinas, Hamas y por otra parte la autoridad palestina, que digamos está controlada por la OLP, China deja de tener contacto con Hamas, deja de relacionarse en cierta manera con el gobierno de Gaza y en cambio se centra únicamente con la autoridad palestina y la OLP, que tienen este reconocimiento internacional de forma mucho más explícita. De hecho, para que tengáis una idea, una de las cosas que pese a que China da un apoyo al gobierno de Hamas, lo que vemos es que en cuanto a ayuda al desarrollo sigue juntando o haciendo los mismos tipos de prácticas que otros donantes a nivel internacional. Esto es una parte de búsqueda de
de todos los ejemplos de ayuda al desarrollo que había hecho China hacia Palestina desde 2006 hasta 2025. Y si os fijáis, todos aquellos que están destinados a Gaza no están destinados a administraciones públicas, están hechos o bien a organizaciones filantrópicas o bien a lo que sería el equivalente de la Cruz Roja, la Cruz Creciente Roja en Palestina. Esto lo que hacía, o en cierta manera trataba de hacer China, era de cumplir con los estándares internacionales en cuanto a dar un apoyo económico, pero que este no fuera visto como directamente hacia el apoyo a Hamás. No obstante, aún así, ¿no? Siempre estarían haciendo un énfasis importante del papel que tenía que tener la reconciliación intrapalestina como primera precondición para el establecimiento de un Estado palestino independiente. Esto lo haría, por ejemplo, cuando otros actores, primero Egipto y después Qatar, llegaron a mediar diferentes acuerdos entre diferentes facciones palestinas, donde se hablaba, ¿no?, de procesos de reconciliación. De forma ya mucho más reciente, en 2021, si os acordáis bien, también en ese momento nos encontramos con un auge de las tensiones entre Israel y Gaza, con la destrucción de gran parte también ya de la franja, y tras, digamos, hacer una crítica muy importante al papel israelí, Wang Yi se reúne con el viceprimer ministro palestino, que en este caso son las representaciones de Cisjordania, y lo que le dice es la autoridad palestina, ¿no?, que tiene este reconocimiento internacional, tiene que ser fortalecida y tiene que ejercer sus funciones soberanas, es decir, tanto de control en Cisjordania como en Gaza, pero esto tiene que ser a través de una unidad de las facciones palestinas, de todas, a través de una reconciliación que sea interna, a través de consultas y diálogo, y que una vez esto se cumpla, puede haber un trabajo entre una negociación entre Palestina e Israel. Como bien sabéis, China no solamente se queda en las palabras y en verano del 2024 reúne más de 12 facciones palestinas en Pekín, lo que lleva a la llamada de Pekín, en la que se establece una hoja de ruta de 12 puntos entre diferentes facciones palestinas y se habla específicamente de cómo tiene que ser la unión entre ellos del pueblo al final o en un contexto de una Gaza post-guerra. Obviamente, como os podéis imaginar, este es un acuerdo que no ha acabado de implementarse debido a la situación aún en Palestina, pero que fue visto, ¿no?, como otro de estos ejemplos de mediación y sobre todo una facilitación de estas negociaciones a nivel de China. Pero más allá de la cuestión palestina, con esta precondición, lo que vemos también es que ha habido una voluntad de mediación entre China e Israel, con un papel muy central de Xi Jinping. Previamente a Xi habían habido algunas propuestas a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero tras su llegada al poder en 2012, en 2014 tenemos la propuesta de 4 puntos para una resolución del conflicto palestino, que se van reiterando de forma importante en los últimos años, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 puntos? El establecimiento de un Estado palestino independiente y una coexistencia pacífica entre Palestina e Israel, es decir, en cierta manera va en contra, por ejemplo, de lo que sería Hamás, que habla de la destrucción de Israel. Las negociaciones, es decir, una solución acordada a nivel de negociaciones, pero para ello es necesario ciertos prerequisitos. Ya hemos visto el palestino, ¿no?, que es esta reconciliación intrapalestina, pero para Israel, digamos, lo que se utiliza sobre todo es el cumplimiento con el derecho internacional y sobre todo con todas las resoluciones de Naciones Unidas en cuestiones como el muro, ¿no?, que separa Cisjordania, la cuestión de los settlements en Cisjordania, ¿no?, de los colonos, y también, ¿no?, pues rebajar la violencia de forma constante y el bloqueo a la Franja de Gaza. Después, ¿no?, lo que sí que habla es de una iniciativa que tiene que ser regional, que tiene que tener como base la iniciativa de paz de la Liga Árabe y también Naciones Unidas como centro de todo este acuerdo y un apoyo internacional donde China también hará su función. De hecho, esta sería la propuesta inicial y tiene como un pequeño tuning en 2017, añadiendo el principio, ¿no?, de paz a través del desarrollo económico, que posiblemente muchos de vosotros ya conoceréis que es una de las propuestas, ¿no?, de normas que China está intentando de promover dentro del sistema internacional, que es que en lugar de que
la democracia, ¿no? y la gobernanza democrática es un efecto o un elemento que puede acabar con el conflicto, la visión de China es que el desarrollo y la interdependencia entre países es lo que puede mitigar estas relaciones de conflicto entre ambas. Es interesante, ¿no? ver cómo esta norma en concreto de Peace through Development, de una paz a través del desarrollo económico, es sobre todo vista como que pone Oriente Medio, ¿no? como un centro de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa a través del 7 de octubre? ¿no? Y ahora hemos hecho un contexto bastante importante, pero creo que es un punto de inicio que es necesario. Y lo que vemos es que sobre todo hay una retórica muy visible en las que China, en tanto a nivel diplomático como en Naciones Unidas, llama al alto al fuego, a la protección de civiles, asegurar el acceso de ayuda humanitaria, retomar la mediación diplomática entre las partes y sobre todo la necesidad de una solución política. Perdón. Como bien sabéis, o sea, estos son unos puntos que nos pueden recordar mucho a otras propuestas de paz que está haciendo China, por ejemplo, en el caso de Ucrania, de cuestiones, ¿no? como soluciones políticas, el alto al fuego, la protección de civiles, son pilares clave. Y esto nos muestra también una nueva visión de estas resoluciones de los conflictos, al menos desde una perspectiva china. Además, lo que sí que es interesante es que parte del discurso chino es extremadamente crítico con Israel. No es nuevo, pero en cierta manera justamente recupera todas esas precondiciones que habían hecho ya en 2014 y en los discursos, sobre todo en cuestiones de Naciones Unidas, vemos cómo se niega, ¿no? Que las acciones de Israel van más allá de que van más allá de la defensa propia, que están sobrepasando, ¿no? este principio de reciprocidad y de conmesura en el caso de ataques, que habla, ¿no? de que se está estableciendo un castigo colectivo para la población de Gaza y denuncia cuestiones, la ocupación, los asentamientos, la violencia en Cisjordania, la necesidad de liberar rehenes palestinos, de levantar el asedio a Gaza. O sea, es un discurso que posiblemente en América Latina estéis mucho más acostumbrados a ver este tipo de apoyo, pero que, por ejemplo, en el caso europeo era completamente imposible ver este tipo de posicionamientos dentro de gobiernos europeos, ¿no? Como decía. Además, obviamente, utiliza esta carta en muchos casos para culpar a Estados Unidos, es decir, tanto el apoyo que da Estados Unidos a Israel como también las diferentes resoluciones que son redactadas por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que niegan, ¿no? cualquier contexto de ocupación como causa del problema, de esta situación, ¿no? de malestar dentro de Gaza, y en cierta manera, ¿no? también de los vetos de las diferentes propuestas, sobre todo de miembros del Consejo de Seguridad árabes que tratan de poner hacia adelante visiones constructivas para un alto el fuego. Estos son elementos en los que China, de forma reiterada, continúa explicando o diciendo cómo esto es una abstracción al multilateralismo, es una traición al derecho internacional y cómo una potencia, en cierta manera, única, está rompiendo estos acuerdos. La forma incluso también más interesante, o que a mí me parece también extremadamente interesante, es que China forma parte de las discusiones en el Tribunal Internacional de Justicia sobre los efectos de la ocupación israelí en los territorios palestinos para determinar si se trata o no de un genocidio. A lo mejor muchos de vosotros sabéis que China solamente ha participado en otro caso, que es en relación a la independencia de Kosovo. Por lo tanto, la participación de China en este tribunal es extremadamente importante, tiene una visión normalmente crítica y el envío, ¿no? de Ma Xinmin, que es un asesor legal y el director general del Departamento de Tratados y Derechos Internacionales, lo que dice es que, bueno, que lo que están haciendo los palestinos es la búsqueda de un derecho de autodeterminación, que ellos tienen derecho entonces a utilizar la fuerza para resistir la opresión extranjera y a la vez, ¿no? establecer un Estado independiente en relación con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 3070 de 1976. Es decir, una de las cuestiones que también hace China de forma muy coherente es, con esa imagen de Hamás como un grupo de liberación nacional, establece y trata de enmarcar los actos del 7 de octubre no como
una cuestión de terrorismo, ¿no? Que esto sí que se ha visto desde Europa, sino como una cuestión de autodeterminación nacional en el cual la violencia está legitimada bajo el derecho internacional. Y esto es un elemento extremadamente interesante porque, ¿no?, justamente muestra una cierta proactividad china que no habíamos visto en otros espacios o en otros conflictos internacionales. Entonces, ¿cómo se sitúa China un poco a nivel de los diferentes puntos, digamos, tanto de Naciones Unidas como multilaterales? En el caso, ¿no?, de las resoluciones de Naciones Unidas, vota a favor de todas, menos veta aquellas que están hechas por Estados Unidos, con excepción de la última que se votó en noviembre de este año, ¿no?, y que establecía el Board of Peace, que en este caso se abstuvo. Se abstuvo igualmente haciendo una gran crítica. Lo interesante, ¿no?, es que da apoyo de forma muy explícita tanto a la Corte Internacional de Justicia, a la ICC, a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados en Palestina, la UNRWA, y a lo único que no da ese apoyo es al Bordo, ¿no? Aquí lo que vemos es que ya desde la propuesta, ¿no?, del plan de paz de 20 puntos de Trump, la sensación es que sí, China da un cierto reconocimiento a la propuesta como necesario de una tregua, de un alto al fuego, y que eso es importante, pero Wang Yi, ¿no?, el ministro de Asuntos Exteriores, lo que va remarcando de forma constante es que, primero, tiene que ser un proceso que tenga una inclusión palestina, y que sea, ¿no?, con los palestinos para los palestinos. Y esto es un elemento que la propuesta de Trump deja completamente fuera de la mesa. El segundo, ¿no?, es justamente esta idea de que todas las partes tienen que formar parte de este acuerdo, ¿no?, y justamente lo que hace es señalar esta ausencia de los palestinos. Y en tercer punto, recuperar la idea de los dos estados que en el caso del Board of Peace y de la propuesta de Trump queda completamente olvidada. Así, ¿no?, en cierta manera lo que hace es tratar de dar una visión positiva de construcción de paz, pero a la vez, ¿no?, de tratar de remarcar una visión que sea mucho más de soluciones locales a problemas locales o soluciones regionales a problemas regionales, que esto sí que sabemos que es una constante dentro de la política exterior de China. Lo interesante, ¿no?, es que en el momento en el que esta tregua se cierra, sobre todo con ataques por parte de Israel a Gaza e incluso, ¿no?, el bloqueo de la ayuda humanitaria, China no se corta y a nivel de Naciones Unidas, Fu Song y Zhang Jun critican varias veces a la violencia israelí y a la violación de esta tregua, otra vez, ¿no?, con el énfasis en la ayuda humanitaria. Y aunque ya he hecho, ¿no?, esta parte inicial, con la resolución del Consejo de Naciones el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2803, China se abstiene. Se abstiene, ¿no?, por esta necesidad, en cierta manera, de dar una cierta continuación a algún tipo de solución al conflicto, ¿no?, y que haya, y sobre todo cuando ve que el resto de países árabes, sobre todo países del Golfo, le dan un apoyo y le dan una validez. Pero aún así, ¿no?, repite estos puntos que ya tenía inicialmente, ¿no? La necesidad de una Gaza de posguerra que sea liderada por palestinos, que sea propia de los palestinos y que sea gobernada por palestinos y no por otro tipo de instituciones internacionales, la necesidad de recuperar la idea de los dos estados y a la vez, ¿no?, esa falta del papel de Naciones Unidas y del multilateralismo real construido. Esto es una cuestión que es importante, ¿no?, porque China en cierta manera percibe esta iniciativa como una forma de ahogar todo el marco de Naciones Unidas que dentro de la política exterior china es uno de los pilares de acción, sobre todo tanto del orden como de sus formas de crear nuevas normas. De hecho, China es invitada a formar parte del Board of Peace, pero sabemos que ha rechazado esta invitación, ¿no? Y sobre todo porque se ve como un mecanismo que es únicamente para el beneficio estadounidense y de ciertos, ¿no?, aliados, en este caso, pues obviamente Israel, pero también otras compañías, diferentes compañías y economías que están vinculadas a la familia de Trump. Esta visión, ¿no?, de que supone una erosión del multilateralismo, sobre todo centrado en Naciones Unidas y que además va en contra de muchos de los esfuerzos que ha hecho China en tanto a crear una posición de paz y del trabajo de paz desde esta organización, desde contribuir, ¿no?, y crear un fondo de China Naciones Unidas para la paz,
establecer una organización internacional para la mediación en Pekín hace 2 años, la propia iniciativa de seguridad global, ¿no? Que también se construye a través de Naciones Unidas y que justamente logra tener amenazas de las decisiones, pero aún así tiene representados en este board Turquía, Arabia Saudita, que en cierta manera ve como quienes tienen que tomar las decisiones como países árabes y musulmanes. Así, ¿no? La cuestión es que China sí que tiene un papel bastante importante en el conflicto de Palestina, mucho más a nivel de los mecanismos internacionales, pero creo que no podemos dejar de introducir también la variable israelí. Como os decía, China e Israel establecen relaciones en 1992 como prerequisito a que China pueda participar en las diferentes conferencias internacionales sobre Palestina. Pero además vemos incluso una muy breve cooperación de seguridad en cuanto, por ejemplo, en temas armamentísticos, puesto que durante la Guerra de 6 días Israel se hizo con un montón de armamento soviético, que era el que tenía China antes de la ruptura sino-soviética. E Israel lo que hizo fue coger ese material, digamos, y mejorarlo. Por lo tanto, hay un primer inicio incluso de una relación de seguridad entre China e Israel que eventualmente Estados Unidos frenará y presionará para que esto se rompa. No obstante, ¿no? Vemos una cierta aceleración económica y política con la llegada de Xi Jinping, primero con la visita de Netanyahu a Pekín y después con la firma de una asociación comprensiva para la innovación, que esto es uno de estos títulos que en el caso de Israel es uno de los pocos que tiene la palabra innovación en el centro. ¿Por qué quiero poner la cuestión de Israel en el centro, no? Puesto porque si hacemos la comparativa de la importancia económica que tiene Israel y Palestina para China, lo que vemos es que Israel representa casi 22 veces el comercio que tiene China con Palestina. Además, ¿no? Aquí hay elementos estratégicos, ¿no? Como puede ser la exportación de circuitos integrados, ¿no? Tenemos a Intel Israel, que incluso en momentos de control de exportaciones continúa trabajando con China. Vemos también, ¿no? Bueno, y es tan grande que es el 50% de las importaciones que tiene China de Israel, aunque este comercio se ha reducido levemente desde 2023, lo que se llama o lo que se ha visto desde Israel como un bloqueo silencioso chino. Y después también lo que vemos es un gran nivel de inversiones por parte de China en Israel, en industrias tanto de agroquímicas, de transporte y de tecnología. Claro, aquí el elemento tecnológico de innovación tiene una vinculación con la seguridad muy importante y que sobre todo vemos cómo diferentes compañías chinas tienen un papel también en facilitar parte de esta represión hacia los palestinos. Y estas son cooperaciones que no se han roto desde 2023. De hecho, hay estos informes que realizan desde la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Comercio, en las que se han identificado como facilitadores de este genocidio, y vemos tanto a Nuctec, a DJI y Hikvision, ¿no? Pues tanto cuestiones de cámaras, ¿no? y de vigilancia, de drones, ¿no? que han sido utilizados también para reprimir, ¿no? e incluso ahora también en la guerra para atacar. Y Nuctec, ¿no? son unos sistemas de inspección que están en los checkpoints en Cisjordania y en Gaza, que justamente pues, contribuyen a limitar la posibilidad de movimiento de los palestinos. Ahí, ¿no? Lo que vemos es que también hay otra cuestión muy interesante, y es que en 2017 Israel y China establecen un acuerdo en el que la mano de obra migrante china, que es bastante importante en el país, en los momentos previos a la pandemia eran 40.000 trabajadores chinos que formaban parte de todas las empresas de construcción y de infraestructura, se prohíben que ellos puedan formar parte de la construcción de proyectos en Cisjordania. ¿Qué es lo que pasa? Durante la guerra de 2024, bueno, 2023 hasta hasta ahora mismo, vemos que hay parte de ciudadanos chinos que están presentes en Cisjordania y que tras trabajos de investigaciones se ven que están siendo forzados a trabajar en algunos de estas colonias. ¿Qué es lo que hace China? Desde la embajada se publica una petición diciendo: esta es vuestra responsabilidad, esto está yendo en contra de la ley. Si tenéis un problema mientras estéis en Cisjordania, la embajada no os dará el apoyo ni la protección, puesto que esto es ilegal. Es decir, vemos
que en algunos aspectos sí que se han tomado medidas, es decir, lo que os decía, este bloqueo silencioso, de hecho, va acompañado del cese de operaciones de algunas compañías chinas en el puerto de Haifa, que es el más importante de Israel. Vemos como algunos componentes que están siendo o que se utilizan para temas de uso dual llegan mucho más retrasados, mucho menores, especialmente también después de que China introduzca su propia ley para el control de exportaciones de usos, bueno, de productos de uso dual, que esto es a finales de 2023. Pero a la vez, ¿no? En cuestiones técnicas como la seguridad continúan ahí, y en cuestiones como la protección de los ciudadanos chinos, en cierta manera se les devuelve la responsabilidad a nivel local. Así que si hacemos un resumen muy rápido, ¿no? Tenemos unos elementos de continuidades discursivas entre China y Palestina, es decir, esta idea de apoyo a la autodeterminación al final tiene una narrativa histórica y tiene un pasado histórico que sigue influenciando cómo actúan. Sigue China utilizando y dando apoyo a los consejos, a los consensos internacionales y en cierta manera a las instituciones que deberían solucionar estos problemas. El problema a lo mejor es que no se les da una respuesta alternativa dentro de su disfuncionalidad y de su debilitamiento, y que a la vez lo que encontramos es esta contradicción, ¿no? Que por una parte sí que vemos un apoyo mucho más extenso en cuanto a derechos de autodeterminación, de soberanía y de reconciliación, pero a la vez se despolitiza y se trata de crear una diferencia entre lo que son las relaciones con Israel de lo que es su implicación en el conflicto. Y esto, en cierta manera, crea dinámicas que no acaban a ayudar a la resolución. Pero creo que también es importante preguntarnos qué China, ¿no? Es decir, porque tenemos una China diplomática con una presencia muy fuerte y también tenemos esta China económica en otros actores, ¿no? Como empresas que pueden ir a veces en contra de las narrativas, las posiciones estatales, aunque sean, no digamos, tanto empresas estatales como empresas privadas. Entonces creo que aquí también es interesante, o como una línea de investigación sería hacer este estudio mucho más minucioso de qué actores y qué eventos, ¿no? Tienen en este conflicto. Ahora ya saltaré hacia Irán, también empezaré un poco con la misma estructura, un poco una breve contextualización histórica, porque a veces creo que con estos países no los tenemos tan predecibles, pero seguro que habrán compañeros que sí, así que bear with me un poco. Y bueno, la cuestión, ¿no? Con Irán sí que vemos que, claro, el hecho de la revolución islámica crea un antes y un después con las revoluciones de China, y sobre todo en los primeros años, ¿no? de 1980 a 1990 tenemos la guerra entre Irán e Irak, y China ahí solamente lo que hace es participar con todos, empieza a exportar armamento tanto a Irán como a Irak y trata de mantener una visión neutral, pero claro, neutral de una forma que a lo mejor ahora nos sorprendería extremadamente, ¿verdad? Lo que después sí que China jugará un papel muy importante es con todos los elementos de reconstrucción, en el caso de Irán. Por ejemplo, China ganará uno de los primeros proyectos para la construcción y reconstrucción del metro de Teherán, y eso creará como una primera contacto de nuevo de infraestructura y de apoyo entre ambos países. No obstante, lo que al final acabará determinando mucho más la relación es la cuestión energética. Esto no es una sorpresa para nadie, pero esto será a partir de los 2000 y veremos que Irán exportará de forma más o menos estable alrededor del 10% de las importaciones chinas de petróleo a nivel internacional. Esto es un nivel que ha ido subiendo, ha ido bajando, pero más o menos se ha mantenido alrededor de este 10%, con esta voluntad, ¿no? Que Pekín, después, primero del conflicto de 1973, pero después también de su posición como importador neto, empezará a buscar esta diversificación de fuentes de energía, con Irán como uno de los principales pivotes, digamos. La relación, digamos, llega a un punto álgido en 2014. Ahí es cuando a nivel comercial se llega a más de 50.000 millones de intercambios, y tenemos que tener en cuenta que aquí también es justamente en el contexto en el que se empiezan a hacer la exploración de las diferentes mediaciones y negociaciones del programa nuclear iraní, ¿no? Donde China, como miembro del Consejo de Seguridad, formará parte, junto a Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido, y obviamente Alemania y la Unión Europea. Alemania y la Unión Europea son como un añadido, ¿no? Durante estas negociaciones, China normalmente lo que intenta es medir bastante
y tratar de bajar las expectativas europeas, y es de hecho uno de los grandes facilitadores del éxito de este acuerdo. De hecho, los europeos es una cuestión que también remarcan en cómo China, ¿no?, trata de tener este papel más constructivo. Y justamente, ¿no?, pues en 2016, un año después de ese acuerdo, tenemos la única visita de Xi Jinping a Teherán, donde se propone por primera vez un acuerdo integral de cooperación estratégica con esta visión, ¿no?, de que el acuerdo nuclear se ha establecido, el levantamiento de las sanciones internacionales va a continuar y ahora Irán va a ser, ¿no?, como esta gran oportunidad económica y de nueva, digamos, integración dentro del sistema internacional. Esto obviamente ya sabemos cómo acaba. En 2018, bueno, en 2017 Trump se retira del acuerdo y en 2018 empieza lo que se llama esta campaña de máxima presión, de sanciones mucho más, digamos, integrales. Y de hecho, las relaciones entre China e Irán caen de tal manera que el comercio llega a una quinta parte de su momento más álgido y de hecho las importaciones de petróleo cesan, siendo Arabia Saudita quien cubre esa demanda de China. No obstante, para 2021 tenemos finalmente la firma de un acuerdo integral de cooperación estratégica con 25 años o a 25 años vista. De este acuerdo tenemos tres historias y esto es interesante ver cómo se narra desde las diferentes capitales. Desde Washington, ¿no?, se habla de que este acuerdo, ¿no?, tiene una parte de inversión que tiene que ser 400.000 millones de dólares. Lo sabéis muy bien, ¿no? Sería casi la mitad de todo lo que se había hecho del Belt and Road desde 2012 hasta 2021, es decir, una cantidad enorme, realmente bastante difícil de ejecutar por parte de China. Se hablaba sobre todo de que era una amenaza a los intereses estadounidenses y de seguridad, y se empieza a crear esta idea, ¿no?, del axis de autocracias en las que Irán, ¿no?, Corea del Norte, Rusia y China son este nuevo vínculo. Y en algunos casos también esto se acaba extendiendo hasta Venezuela, ¿no?, como otro de estos miembros. Desde Irán, en cambio, se hace una visión muy crítica, siendo estos acuerdos normalmente mucho más performativos y discursivos. Desde Irán empezamos a ver críticas en los que se hablan de que puede ser una trampa de la deuda, de que China se está beneficiando de la debilidad de Irán, y de hecho, al final, el acuerdo acaba siendo mucho más papel mojado. Vemos que el presidente Raisi va a Pekín en 2024 y dice que todo aquello que se ha llegado a hacer no está llegando al nivel de lo que se debería hacer según el acuerdo. Este acuerdo realmente no se ha llegado a implementar. Incluso teníamos un tuit del Ayatollah Khamenei anterior, el padre, en 2025 diciendo, bueno, esto se tiene que implementar, China cumple con tu parte. Es decir, este ha sido un acuerdo que también ha sido mucho más performativo, pero que es interesante no ver cómo desde Estados Unidos se ha hablado de esta gran magnitud, desde Irán se ha hablado de lo poco que se ha conseguido y incluso, ¿no?, de los riesgos que podía ser, y desde China lo que se dice es bueno, es un acuerdo, es una postura defensiva, esto no va dirigido a nadie. Recordad, 2021 aún tenemos toda la competición entre Arabia Saudita e Irán. Vemos también, ¿no?, que Estados Unidos hace una lectura de seguridad nacional de este acuerdo, tratan en cierta manera de bajar las expectativas sobre este acuerdo, e incluso algunos investigadores chinos hablan de Irán como el último entre igual. Es decir, que aunque Irán tiene un peso importante, ¿no?, sobre todo a nivel estratégico, es mucho menor en cuanto a las relaciones que está cosechando China en paralelo con Arabia Saudita, Emiratos o Irán, tanto a nivel comercial, a nivel tecnológico, como incluso a nivel de seguridad. Vemos aquí, ¿no?, el gran proyecto y el gran momento de éxito de Pekín, la firma, ¿no?, de un acuerdo de normalización diplomática entre Arabia Saudita e Irán en 2023, que en cierta manera también se ve como un despertar de una posición diferente de China, que aunque había tenido unas ciertas iniciativas en cuanto a mediación dentro de la región, tanto con Siria, como decía, con Sudán del Sur, en Sudán mismo, no habían llegado a tener un resultado tan exitoso como es esta firma. Es
una cuestión que también tenemos que poner sus matices, acaba siendo una facilitación también de estas negociaciones. China no pone condiciones, no influye en cuál tiene que ser el resultado de las charlas y en cierta manera este último, China representa el último eslabón de todos unos procesos que habían sido iniciados tanto por Omán como por Irak, que trataba de ya acercar a ambos en 2 años anteriores. Pero obviamente la firma final en Pekín lanza un mensaje de que hay otras formas de hacer paz, que hay unas formas, ¿no?, de acabar con estas enemistades dentro del Golfo, que de hecho, tras sorpresa de muchos investigadores que hacen temas de relaciones internacionales en Oriente Medio, ha sido muy importante hasta qué momento, ¿no?, cómo ha llegado a superar pues, tanto el conflicto de Gaza hasta no día de hoy. ¿Qué es lo que vemos, ¿no?, entre estos dos momentos, ¿no? 2023 hasta el inicio de la guerra? Vemos que, bueno, que a nivel comercial se me ha faltado aquí, estamos a un 50% del momento álgido, serían alrededor de unos 24.000 millones de dólares hace 2 años, los de 2025 no los tenemos, pero significa que, bien, no han llegado nunca a recuperarse por el miedo de las sanciones y de la situación internacional con Trump ahora. A nivel de inversiones es mínima, son 123 millones de dólares a fecha de 2023. Según el American Enterprise Institute, no ha habido ninguna inversión china desde 2016 en el país. Y de hecho, las que habían anteriormente, que están sobre todo vinculadas tanto con el sector de gas como el de petróleo, hay una por la Chinese National Petroleum Company, que era de 4.400 millones para el desarrollo de reservas gasísticas, pero se abandona en 2018 durante la campaña de máxima presión. Y había otro proceso de Sinopec en cuestiones de petróleo que se abandona en 2023. Es decir, que incluso, ¿no?, esa visión o ese hermanamiento un poco previo a toda la presión de Estados Unidos acaba en cierta manera rompiéndose. Y se rompe no solamente por esta presión estadounidense que ayuda extremadamente, ¿no?, pues con cuestiones de sanciones, etcétera, pero también por la mala gestión económica dentro del país y sus dificultades económicas que al final acaban reduciendo los intereses y los beneficios que podría tener China. Esto también es importante, ¿no? Tenemos una narrativa de que China es el principal digamos, cliente de Irán en cuanto a petróleo, y esto es verdad. En los últimos años alrededor del 80% del petróleo ha ido hacia China, pero si hacemos el ejercicio contrario, ¿no?, como también pasaba en Venezuela, pues esto representa solamente un 13% de las importaciones de China totales. Es decir, como os decía, está muy cercano a ese 10% que ya había establecido, que se había establecido desde el 2000. ¿Qué es lo que es interesante, ¿no? Cómo se acaba llegando o cómo se continúa este tipo de importación, y está muy sujeta a la idea, a la creación de una flota en la sombra, ¿no? Es decir, de diferentes compañías que en concreto no surgen de este bloqueo a Irán, sino que surgen de la guerra de Ucrania y del apoyo a Rusia, ¿no?, a mover parte de su petróleo más allá de las acciones y de la visión, sobre todo de esta obsesión occidental, ¿no?, de saber hacia dónde va, quiénes son los principales proveedores. Y de hecho, ¿no?, el establecimiento de esta flota entonces acaba beneficiando a Irán, que acaba encontrando pues unos actores sin adversión al riesgo capaces de movilizar uno de estos recursos. Así que realmente vemos cómo ese momento, ¿no?, de máxima tensión que había bloqueado parte de las exportaciones de petróleo a Irán hacia China, ¿no?, y que China había cubierto con Arabia Saudita, se acaba recuperando en base a este shock con la guerra de Ucrania y esta flota en la sombra. El segundo elemento es que, claro, puedes conseguir este crudo, pero el dinero no acaba llegando a Irán de la misma forma. ¿Por qué? Porque empiezan a establecerse diferentes elementos y diferentes fases dentro de el pago de esta compra. Ahí lo que vemos es que hay diferentes empresas, tanto en Malasia como en Emiratos, que acaban haciendo mordidas por, digamos, el riesgo que toman. Y en cierta manera, el elemento de que la economía iraní esté también extremadamente debilitada ha hecho que parte del capital, ¿no?, que Irán estaba ganando de esta venta de petróleo
no siempre haya retornado en su totalidad al país. Más que nada por todo el elemento de sanciones y de transacciones bancarias que habían estado establecidas hasta entonces. Obviamente también con esta diversificación, ¿no?, de monedas y la creación de China de marcos de pago en yuanes y al margen del SWIFT, empieza también a facilitar un poco el proceso, pero aún así vemos que este capital acaba llegando en diferentes fragmentos antes de acabar de llegar a Irán. Así que ahora que ya tenemos un poco la perspectiva, ¿no?, de esta idea de que Irán sí es un socio estratégico y sobre todo en cuestiones vinculadas a esta visión, ¿no?, de un orden internacional no occidental o no centrado en Estados Unidos, a nivel de realmente material de cómo estaban estas relaciones, es verdad que nos muestran una imagen muy diferente a lo que, por ejemplo, medios de comunicación o algunos analistas estadounidenses tratan de explicar, ¿no?, por qué Irán es tan importante para China. Esto también nos explica por qué China hace una respuesta a lo mejor mucho más cometida de lo que en un principio se puede esperar de ella o lo que se espera desde Estados Unidos o Europa que haga. Digamos, el momento de prueba es la guerra de los 12 días del verano pasado, en el que, bueno, por la parte del aumento de tensiones, ¿no?, que están muy vinculadas al 7 de octubre y a la guerra entre Israel y Hamas, vemos que China de forma reiterada hace también declaraciones de condena y de oposición a los ataques cuando, por ejemplo, hay el bombardeo israelí de la embajada iraní en Damasco, el asesinato de Ismail Haniyeh en Irán durante la inauguración de Pezeshkian. Todo esto, ¿no?, China ya empieza a hacer toda una oposición en concreto, ¿no?, a Israel y también una llamada a tratar de no regionalizar la guerra de Gaza. Es decir, la visión es que ambos conflictos están para China mucho más conectados. Cuando realmente vemos estos bombardeos durante 12 días, ¿no?, tanto a diferentes figuras claves del programa iraní como a diferentes localidades, ¿no?, claves para este programa, vemos una respuesta también multinivel. Y en este caso llega hasta a Xi Jinping, ¿no?, que durante una cumbre acaba llamando a una desescalada regional. Este es el nivel más alto que hemos visto de un líder chino posicionándose en los conflictos de Oriente Medio. Pero aún así, ¿no?, lo que vemos es sobre todo una primera respuesta a nivel de la portavocía de Exteriores, una subida a Naciones Unidas con Fu Song y con Wang Yi, ¿no?, pues esta crítica y condena sobre todo a Israel por erosionar aún más el derecho internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Irán y también, ¿no?, esta necesidad de pedir que se acabe con este aventurismo militar. No obstante, como bien sabíamos también ya, la posición de China se acaba manteniendo en una condena. Se trata, en este caso sí que es interesante, porque China trata de redactar una resolución dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Pakistán, que justamente no hace la condena cuando Estados Unidos bombardea los sitios militares, pero nunca acaba de ser votada, nunca acaba de ser presentada, aunque ya sabemos que en el caso de haber llegado al Consejo de Seguridad hubiera sido vetada por Estados Unidos. Pero en este caso sí que también hay una visión o un inicio de una visión más activa por parte de China. Realmente, esta primera respuesta de la guerra de los 12 días nos explica muy bien cómo está actuando ahora, ¿no? Lo primero que vemos, y esto creo que también es muy interesante, es que la primera respuesta que llega desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China es a través de una portavocía y de forma interesante, en lugar de decir una condena, la primera hablan de que están extremadamente preocupados y he visto algún analista chino diciendo, ¿pero quiénes somos? ¿La Unión Europea? Pero es interesante porque hemos pasado de una condena mucho más seria a una expresión de preocupación y además, en lugar de hablar de una necesidad de respetar la soberanía, hablan de un ingai, un deber de respetar, un Schuld, ¿no?, en inglés. No es tan serio o tan fuerte como nos podríamos haber imaginado. Y si hacemos la comparativa con Venezuela, que era estamos extremadamente en shock y condenamos, es una respuesta mucho más suave
lo cual también en cierta manera muestra de que no era una cuestión que les cogiese completamente desprevenidos, es decir, ya había una preparación. La primera condena llega al día siguiente y es únicamente en relación al asesinato del ayatolá Jamenei. Y otra vez, ¿no? Pues aquí sí que se hace toda la violación, ¿no? que esto supone para la Carta de Naciones Unidas y de las normas básicas de las relaciones internacionales. De forma interesante, si bien en un primer momento se habla de esta preocupación y se menciona muy claramente a Estados Unidos y a Israel, cuando se hace la condena no se les menciona. Y esto coger con el detalle porque irá para otra parte posterior. ¿Qué es lo que hemos visto desde entonces? ¿No? Una visión o una reacción sobre todo diplomática. Wang Yi el primer día lo que hace es hablar con Irán, con Israel, con Omán, con Francia y ahora creo que fue ayer, de hecho, ha hecho bueno, y Arabia Saudita y Rusia. Y ayer continuó con Qatar, Kuwait, Bahrein y otros países del Golfo. Es decir, hemos visto una primera respuesta en la que se han priorizado actores más bien estratégicos, ¿no? Tanto Rusia como Francia es interesante que sean de los primeros que aparecen en la lista. Es interesante también que sean de Israel, pero también, ¿no? Tanto a Irán como a Arabia Saudita como a estas potencias regionales. Y esta vinculación, ¿no? que había creado China gracias a esta mediación. Ahora, hace un par de días lo que hace es que Wang Yi publica y menciona, ¿no? una propuesta de resolución, en este caso de 5 puntos, un poco más de que sí, con Palestina, pero de forma o de cierta manera con principios que no son bien conocidos, ¿no? Respeto a la soberanía nacional, rechazo del uso de la fuerza, no interferencia, no promoción de cambios de régimen, y esto sí que me parece interesante, es decir, China, esta es la cuestión posiblemente que le preocupe más, la resolución política de los conflictos y que, en este caso, una crítica a Estados Unidos, las potencias internacionales deben jugar un papel constructivo en esta resolución. Lo que vemos, ¿no? es que en este caso vemos un cierto paralelismo con lo que sería el respeto a los 5 principios de coexistencia pacífica y en cierta manera lo que se pide también es que Estados Unidos es la clave que puede frenar la guerra, aunque no de forma muy directa. En paralelo, lo que también estamos viendo es que el enviado especial para asuntos de Oriente Medio, Jason, está haciendo un tour por la región. Ha empezado con Arabia Saudita y Emiratos, como os digo, ¿no? Los dos países donde de hecho China tiene mayores inversiones, mayor comercio y mayores relaciones tanto políticas como de seguridad. Y se espera que haga un poco la ruta por la región. Pero importante que no ha visitado Irán primero. Y esto también es una señal importante. Y ayer en la resolución del Consejo de Naciones Unidas, redactada por Bahrein, China se ha abstenido. Se ha abstenido, aunque no hay ningún tipo de mención, digamos, que condene a Estados Unidos e Israel. Se considera que al ser una cuestión de las potencias regionales y de los afectados, que es una resolución que en cierta manera lo que hace es culpar a Irán de Inés, creo que te la... estamos perdiendo en audio. Vaya, Sí, 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 ¿me sí. oís ahora de nuevo? Sí, ya Vale, te escuchamos. si no, a ver, a lo mejor es mi internet, perdón. Pero bueno, repito, ¿no? ¿Por qué no China no está apoyando a Irán? Y a lo mejor también unas ciertas ideas que nos pueden resonar con Venezuela. La primera es esta idea de que Irán no es un aliado o que es un socio y que estamos en cierta manera aplicando unas categorías de aliado que vemos sobre todo con las lentes occidentales y que por lo tanto esperamos que China actúe como actuaría Estados Unidos o como la Unión Europea, que esto, por ejemplo, Ivan Feigenbaum lo ha estado trabajando mucho tiempo. La segunda es esta idea de que China en verdad está haciendo hedging dentro del Golfo, es decir, no es solamente Irán, de hecho, Arabia Saudita, ¿no? y Emiratos, pero también Kuwait, Irak, son más relevantes para China si los ponemos en conjunto. Tenemos esta visita de Donald Trump a finales de mes y China, por eso, no posiblemente está haciendo esta condena tan directa para evitar, ¿no? que haya un descarrilamiento, sobre todo porque se espera de que se pueda hablar cuestiones de Taiwán, aunque parece que esto no va a poder ser al final.
y después los beneficios de la inacción, ¿no? Es decir, China está ganando únicamente por ser esta imagen de predictibilidad, de estabilidad, de llamar al multilateralismo y a una solución pacífica cuando lo comparamos con Estados Unidos, y además también las implicaciones que está teniendo, por ejemplo, para los sistemas de defensa estadounidenses en Asia, ¿no? Ya hemos visto como partes de los lanzadores de los THAAD en Corea del Sur están siendo redirigidos hacia el Golfo. Después, y esto es el último punto, ¿no?, en el que voy a centrarme un poco más, es que China tiene un margen de maniobra bastante importante frente al cierre de Hormuz por diferentes motivos. Y después, que bueno, que China no teme hacia un cambio de régimen en Irán. Lo hemos visto también con las primaveras árabes, esto era de hecho otra parte de la investigación que hicimos en el proyecto. Cuando ha habido un cambio de socios cercanos dentro de cualquier país de Oriente Medio, China ha reconocido al siguiente sin ningún tipo de apuros ni de problemas. Es decir, China se adapta, lo que busca es que llegue quien llegue posteriormente sea una persona abierta a comerciar con China. Por lo tanto, implicarse y ser visto de forma negativa, a lo mejor por parte de la población iraní, podría serle mucho más contraproducente. Entonces, como os decía, ¿por qué la cuestión de Hormuz, ¿no? Y esto es uno de los puntos que llevo con un par de compañeros mirando bastante. Y es que Irán no saque petróleo no es lo preocupante para China, sino es que Arabia Saudita, que Qatar, que Irak, que Omán y que Emiratos no puedan sacarlo. Porque si Irán es el 13%, estos países son el 50% del petróleo. Esto obviamente pone mucha más presión a China en sus fuentes de petróleo. Pero aún así tenemos que contextualizarlo. Dentro del mix energético de China, el petróleo está bajando de forma muy rápida debido a toda la transición económica y solamente representa alrededor de entre un 15 y un 20% del mix total. Por lo tanto, el impacto de Hormuz es sobre un 7 y un 10% del total de todas sus fuentes energéticas que pasan por el canal. El segundo es que, como os decía, ¿no?, el hecho de que esa palabrería de preocupación ya estuviese allí implicaba una cierta preparación, y esto lo vemos sobre todo porque China desde finales del año pasado ha estado aumentando sus reservas energéticas de petróleo de forma bastante importante. Ahora se estima que tiene unos 4 o 5 meses de margen. Todo dependerá también al final del consumo interno. Y después que, bueno, que hay flexibilidad de proveedores. Aunque quitemos a Venezuela del mix, Rusia está extremadamente contenta con esta situación, ¿no?, y puede aumentar parte de su producción. Y China pues tiene ahora mismo una muy buena relación para conseguir ese precio posiblemente sin premiums. También está la fuente de energía, digamos, de socorro de China, que es el carbón. Tenemos muchas fábricas que están apagadas, pero que están preparadas justamente para dar respuesta en cuanto, por ejemplo, no tanto a alimentos químicos, etcétera, pero sobre todo si se necesita intensidad a nivel de energía. Y luego tenemos unas últimas novedades que creo que salían ayer por Al Jazeera, que Irán sigue exportando a China y que parece ser que los únicos barcos que están saliendo de Hormuz van con destino a los diferentes puertos de China. Así que en un primer momento tenemos un cierto margen de maniobra, al menos este verano. Habrá que ver los impactos sectoriales, es decir, obviamente energía es una cuestión, pero por ejemplo tenemos temas de fertilizantes en producción química, metal. Y lo que a mí más me preocupa es el vecindario. Y es que obviamente China tiene una gran dependencia del exterior, tiene una gran relación con muchos de estos países, y si otros países como Japón, como Filipinas, como Vietnam están afectados por esta crisis, ahí sí que puede haber un impacto mayor. Así que ya cerrando, y lo siento porque me he pasado un poco más de lo que había previsto, em, que si podemos sacar unas conclusiones, ¿no?, de estos dos casos, yo creo que tenemos que fijarnos, ¿no?, de que sobre todo hay un papel limitado a la diplomacia, una voluntad creciente de ser un facilitador de procesos de resolución de conflicto y sobre todo un apoyo discursivo. Como os decía, entre la guerra de los 12 días hasta ahora, por ejemplo, en el caso de Irán, no hemos visto ni apoyo militar ni apoyo económico, solamente nos hemos mantenido en una cuestión puramente diplomática. El segundo, ¿no?, es esta voluntad de que hayan soluciones regionales a problemas regionales.
China no va a ir en contra de cómo se posicionan los principales actores, ¿no? Desde Arabia Saudita, Emiratos, etcétera. Después, que no tenemos un CRINC, que esto es una cuestión que dicen mucho los estadounidenses, ¿no? Este eje entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Los conflictos nos están mostrando que no hay esta coordinación. Y sobre todo, que Oriente Medio a lo mejor no es una zona de prioridad para China a nivel existencial que implique una voluntad de seguridad o de suplir el papel que está teniendo Estados Unidos. Oriente Medio es economía y es comercio. Y solamente el último punto, ¿no? Que posiblemente los chinos, desconozco si Sun Tzu tiene un equivalente, pero esta máxima napoleónica de no interrumpas a tu enemigo mientras está haciendo un error. Así que lo voy a dejar aquí y súper abierta a preguntas, a intercambio de perspectivas, porque creo que no soy la única que lo está siguiendo, así que deseando también escuchar al resto de los participantes. Muchísimas gracias, Inés. Yo creo que ha sido una magnífica presentación. Digo, ya lo veo en algunos de los comentarios y en las reacciones que hemos tenido al seguirte en notas. Digo, en este esquema se supone que tendría yo que hacer una relatoría. No obstante, quisiera yo mejor dejar el tiempo para justo las preguntas que hay en este sentido. Digo, creo que el caso que has, digo, hilado, ¿no? Desde el tema de Gaza hasta la cuestión de Irán. Y justo, ¿no? Este cierre, ¿no? De la máxima napoleónica y se aplica, ¿no? Al tema del arte de la guerra o no. A lo mejor, ¿no? Es reinterpretado por otras dinámicas, ¿no? Que hoy en día los especialistas en seguridad desde la escuela. Permítanme tantito, porque creo que mi conexión está fallando. Sí. Vuelves. Raquel, Daniel, si quieres, tengo acceso al chat. Si le estás mientras, a viendo las ver, preguntas. si mientras Raquel vuelve, a lo mejor puede empezar.